Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor que está en este lugar, en esta noche. El Señor está aquí en su casa. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Y en esta noche, el Señor, ¿verdad?, puso para esta noche, para este servicio, una palabra, ¿verdad?, muy especial para mí. Y espero, ¿verdad?, que esta palabra, ¿verdad?, llene sus corazones y que, ¿verdad?, sea una palabra de transformación para sus vidas. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Y la palabra se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 12 al 16. El libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a leer del verso 12 al 16. Gracias, Señor. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está aquí en este lugar. Y dice así la palabra del Señor: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta noche por darme la oportunidad de traer tu palabra, Señor. Yo te pido en esta hora que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo, que seas tú hablando a tu iglesia, Señor. Que toda palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, pueda salir de mi boca tal y como tú la pusiste, Señor. Que sea, Señor, la palabra exacta, Señor, que yo no añada nada, sino que sea todo lo que sale directo de tu corazón, Padre amado. Y que esta palabra pueda llegar a las vidas, a los corazones, y pueda ser una palabra que provoque cambios, que provoque transformación, que, Señor, traiga a las vidas, llene la necesidad de las vidas que están en este lugar, Señor. Tanto las que están aquí presentes, Señor, como las que nos están viendo en la internet en esta hora, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te muevas en este lugar con poder y gloria, que tú limpies los aires de esta casa, oh Señor, y que tu palabra pueda fluir, tu espíritu pueda fluir de manera poderosa en este lugar, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Y esta palabra, ¿verdad?, que está en Efesios 4, 12, 16. Yo le puse un título a este mensaje que conllevaba un símbolo que quizás muchos no saben lo que significa. Quizás algunos que saben un poco de matemática pueden saber quizás lo que significa. Dice crecimiento espiritual, y el símbolo que vemos en el medio significa relación proporcional directa. O sea, el crecimiento espiritual tiene una relación proporcional directa con la identidad de Cristo. ¿Ok? Y vamos a hablar sobre cómo el crecimiento espiritual tiene una relación proporcional directa con la identidad de Cristo. Bien, ¿y qué significa ese símbolo? Pues ese símbolo que usamos en matemáticas significa las magnitudes que son directamente proporcionales. ¿Y qué significa que sean directamente proporcionales? Significa que al aumentar la una parte, automáticamente la otra va a aumentar en la misma proporción. ¿Ok? En la proporción que una de ellas aumenta,
Por ejemplo, si el crecimiento espiritual aumenta, en la misma proporción va a aumentar la identidad de Cristo. O por el contrario, la identidad de Cristo en nosotros aumenta, va a aumentar proporcionalmente el crecimiento espiritual. Y les voy a explicar un poquito más sobre esto. Al aumentar la una, aumenta la otra. Y les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de lo que esto significa es, para ponerles un ejemplo de nuestra vida diaria y cotidiana. Si nosotros vamos al supermercado y compramos un saco o una bolsa de chinas de, por ejemplo, unas 3 libras, y ese saco de chinas le cuesta $5, usted compra el saco de chinas, paga $5. Ahora, si va a comprar, en vez de un saco de chinas de 3 libras, va a comprar 2 sacos de chinas de 3 libras, igual tamaño las dos, pues va a pagar en vez de $5, va a pagar el doble, va a pagar 10, ¿verdad? A menos que usted se encuentre, esto puede pasar, ¿verdad? Va a pagar el doble siempre que coja 2, porque está cogiendo la doble cantidad, va a pagar el doble del dinero. A menos que esto pase como una oferta de esa BOGO, buy one, get one free, que tú puedes coger un saco de chinas quizás en Publix y a la segunda le sale gratis. Pero lo normal es que cuando tomamos algo, el precio de algo es $5 con el saco de chinas, al coger 2 va a pagar el doble, va a pagar $10. Otro ejemplo, el peso de una persona, ¿verdad? Nuestro peso, el peso de nuestro cuerpo, tiene una relación proporcional directa con la talla de ropa que nosotros usamos. Mientras más aumentamos de peso, de la misma manera va a aumentar la talla o el size de ropa que usamos, ¿verdad? Por eso tenemos que cuidar mucho lo que comemos, no mucho hamburger ni pizza, porque mientras más comemos también eso es una relación proporcional, más aumentamos de peso. Y así pasa con el crecimiento espiritual, va a aumentar proporcional directamente con la identidad en Cristo. Gloria a Dios. Así que la relación en nuestro crecimiento espiritual y nuestra identidad en Cristo es directamente proporcional, porque creceremos más espiritualmente cuando más nuestra identidad esté en Cristo. Cuanto más aumente nuestra identidad en Cristo, también mayor va a ser nuestra identidad espiritual, nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿pero qué es la identidad? Yo le quiero explicar qué es la identidad. Cuando hablamos de identidad, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que identidad es una palabra que viene del latín identitas y que es derivado del latín idem, que significa el mismo o significa lo mismo, que es cualidad de idéntico, que es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. La conciencia de una persona o la colectividad que tiene de ser ella misma y distinta a los demás. También se define como hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o lo que se busca. Y conseguí unos sinónimos bien que me llamaron mucho la atención. Sinónimos de la palabra identidad. Y encontré que sinónimos de lo que es la identidad es la igualdad, semejanza, similitud, equivalencia, autenticidad, afinidad, unidad, personalidad, rasgos de una persona también. ¿Cómo se forma entonces nuestra identidad? ¿Cómo se forma la identidad nuestra? Es un conjunto, la identidad como rasgo o conjunto de características que nos definen a nosotros, se forman por los aprendizajes en la vida, experiencias que vivimos, aprendizajes en nuestras relaciones con otros, en las creencias, en las interacciones sociales con los demás. Algunas de las características pueden ser adquiridas, se dice que también por la herencia, son innatas, muchas de las características que tenemos, ¿verdad? Que son un conjunto de nuestras características que nos definen. Pero la identidad de una persona no tiene que ser estática, sino que puede cambiar o puede evolucionar con cambios ocurridos durante nuestra vida y cambios en conceptos que cambian a veces la forma de pensar de nosotros, de una persona.
cambios que impactan la vida de una persona pueden cambiar el quién yo soy. Por ejemplo, usted quizás cuando era pequeño o quizás cuando era muy joven, era adolescente, no tenía la misma identidad que usted tiene hoy. Algo sucedió en su vida, quizás acciones, situaciones, momentos que impactaron tu vida, que pudieron cambiar la forma en que tú te ves a ti mismo, cambiaron quién tú eres y cambiaron tu identidad. Cambiaron quién tú eres. Nada, vamos a volver a lo del crecimiento espiritual y la relación proporcional directa que tiene con la identidad en Cristo. Si crecemos, a medida que aumenta nuestra identidad en Cristo, pero ¿cómo entonces obtenemos lo que describimos como identidad? ¿Cómo lo obtenemos, la identidad en Cristo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo obtenemos? Primero, Cristo entra a nuestro corazón. Este es como el primer paso. Cuando Cristo entra a nuestro corazón, esto ocurre primeramente cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, cuando le confesamos, aceptamos el sacrificio en la cruz de Jesús, lo aceptamos y decidimos creerle, y cuando lo confesamos con nuestra boca, viene a morar, ¿verdad?, en nosotros, y ahí viene a nuestro corazón. Entonces hay un cambio, viene a nuestro corazón, que es el primer paso. En Romanos 10, de 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, no se trata de solo reconocer que Él es el Salvador o que Él es el Hijo de Dios. Porque los demonios también lo reconocen. Los demonios reconocen que Él es Jesús, Él es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios. No se trata de reconocerlo, sino que saber que esto es verdad. Reconocer que con convicción profunda y personal de que Jesús ejerce el señorío directo y soberano sobre tu persona. Esto supone en Romanos 10, de 9 al 10. ¿Qué supone esta situación? Cuando tú confiesas con tu boca, como dice en Romanos 10, esto supone que haya arrepentimiento de pecado, cuando esto ocurre, que hay una plena confianza en Jesús para recibir tu salvación, un sometimiento incondicional a Él como Señor, creer en su resurrección, porque en esa resurrección es que Él demostró que Él era quien Él decía que Él era. Con su resurrección ahí demostró Él que Él era el que Él decía que era, el Mesías, el Hijo de Dios. El que vino a este mundo para morir por nosotros y morir por nuestros pecados. Dice que sí, Él decía que este sacrificio que fue en sustitución por nuestros pecados, sin esta resurrección no hubiera salvación. Y de esta manera, cuando llega al corazón, cuando Jesús llega a nuestro corazón es como comenzamos a tener identidad en Cristo. Pero esto es solo un paso. Para tener completamente identidad de Cristo, no nos podemos quedar solamente con aceptar y confesar con nuestra boca que Él es Jesús. Sí, que aceptamos a Jesús en nuestra vida, lo acepto como mi Señor, pero eso no se puede quedar ahí. Porque así no vamos a tener la identidad de Cristo por completo. Necesitamos algunas otras cosas que debemos hacer. Necesitamos que obtenemos también identidad de Cristo en Cristo por los pensamientos, teniendo la mente de Cristo. ¿Y cómo podemos tener la mente de Cristo? Cuando aceptamos a Cristo primero en nuestro corazón, nuestra mente viene a ser también transformada. Pero poco a poco se transforma a la mente de Cristo. Es algo que ocurre poco a poco. Nuestro corazón se muestra en la palabra como relacionado también con la mente. Cuando la Biblia, la palabra habla del corazón, no está hablando del órgano que tenemos en nuestro cuerpo que bombea sangre, que es vital para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de que está compuesto por los tres componentes del alma, que son la mente, las emociones y la voluntad. En Mateo 9:4 dice así:
En este episodio, en esta historia, en Mateo 9:4, Jesús le presentan un paralítico y el paralítico lo traen para que Jesús lo sane. Y Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Los escribas en su corazón comenzaron a decir, a pensar que él era un blasfema, que Jesús era blasfemo. Y Jesús entendió, escuchó sus pensamientos. Dice la palabra en Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús le está diciendo, están pensando en sus corazones. El corazón aquí está relacionado con la mente. Le dice, hablándole a los escribas que pensaban que él era un blasfemo, el corazón compuesto, como le dije, por los tres componentes del alma, que son la mente, las emociones y la voluntad. En Marcos 7:21 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos del corazón. Y dice, lo que está en nuestro corazón se manifiesta de nuestro corazón, de lo que está dentro de nuestro corazón, se manifiesta lo que nosotros decimos y lo que también hacemos. Lo que el hombre dice y hace se manifiesta, sale lo que se dice y hace sale de nuestro corazón. Para tener la mente de Cristo, tenemos primero que conocerlo bien. Tenemos que después que entra en nuestro corazón, que es el primer paso, tenemos que buscar hacer lo siguiente. Tenemos que leer su palabra, porque leyendo su palabra conocemos más de Jesús, conocemos lo que él hizo, conocemos sus milagros, conocemos lo que él pensaba, cómo él actuaba, lo que él hacía. Lo conocemos más profundamente, quién fue Cristo, cómo pensaba él. Y porque entiendo yo que si usted va a tener la mente de alguien como la mente de Cristo, usted tiene que saber quién es Jesús primero. Si usted va a tener la mente de Cristo, usted tiene que conocer a profundidad cómo era Cristo, quién era Cristo. Y eso lo conocemos leyendo su palabra. Usted no va a querer tener la mente de alguien que usted no conoce. So necesita conocer realmente quién es Jesús, quién es Cristo. Va a comenzar a tener la mente de Cristo cuando usted aprenda de él y cuando le conozca más leyendo su palabra, como les dije anteriormente. ¿Qué otra acción, qué otra cosa tenemos que hacer para tener la mente de Cristo? Además de leer su palabra, tenemos que orar. Y tenemos que orar, cuando tenemos que orar, hablo de hablar con él. Cuando oramos, cuando se habla con él, vemos cómo él trabaja en nuestra vida. Vemos cómo él responde cuando le hablamos. Vas a conocer mejor a Jesús y cómo haría Jesús las cosas realmente. Te ayudará a tener la mente de Cristo. Cuando tienes un amigo con el que te comunicas mucho, con el que hablas constantemente, con el que te abres y le abres tu corazón y le cuentas tus cosas, tus secretos, tus preocupaciones, tu vida. Y cuando ese amigo igualmente se abre contigo y te confía su vida, te confía sus situaciones, sus problemas, tienes una confianza con él, tienes una confianza mutua y eso sabes, conoces bien quién es ese amigo, porque tienes una comunicación directa con él, tienes una conversación abierta. Cuando tú oras al Señor constantemente, cuando la oración es parte de tu vida diaria, cuando tú oras al Señor, conoces quién es el Señor, conoces más a Jesús. Y cuando le conoces bien, puedes tener la mente de Cristo, porque conoces cómo Él piensa, sabes lo que Él haría. Leer la palabra y orar, ambas cosas que mencioné, me llenará más de Él, de tal manera que tu mente sea como la mente de Cristo. ¿Cómo además de estas dos maneras, llegando Jesús a nuestro corazón, dijimos que también teniendo la mente de Cristo, ¿verdad? Con nuestros pensamientos, nuestra mente se llene de Cristo. Y hay otra forma como podemos tener la identidad de Cristo. Podemos tener la identidad de Cristo cuando nuestro corazón y la mente están llenos de lo de Cristo. Nuestras acciones también serán como las de Cristo. Las acciones de nosotros, nuestra forma de actuar. Por el contrario, pues lo que leímos en Marcos 7:21 dice ahorita que del corazón salen
cuando ahí en el corazón no está Cristo, ¿qué es lo que sale también? Los malos pensamientos, que van a llevar ¿a qué? A las malas acciones, dice en la palabra, en Marcos 7:21. Llevan a las malas acciones que se mencionan en el verso 21 y habla del adulterio, de la fornicación, de los homicidios, de las avaricias, de los hurtos, del engaño, de la envidia, de los celos, de la soberbia, de la insensatez. Todo eso sale de un corazón que no tiene a Cristo. Salen las acciones que no son agradables para a Cristo, que no se parecen a Cristo. Gran parte de lo que caracteriza nuestra identidad, quienes somos, son nuestras acciones, cómo actuamos, lo que hacemos, cómo nos comportamos con todos, está estrechamente relacionado con nuestra identidad en Cristo. No importa lo que hablemos con nuestras acciones, lo que define quiénes realmente somos, son nuestras acciones. Lo que realmente somos, cómo actuamos, es lo que otros van a mirar de nosotros y no lo que decimos realmente. Y lo que hablará de nuestra verdadera identidad en Cristo. Lo que hacemos, lo que otros van a mirar. Pablo fue un vivo ejemplo de un hombre que mostró su identidad en Cristo con sus acciones. Como conocemos, ¿verdad?, mucho de la vida de Pablo. Pablo fue un hombre que, a pesar de que al principio, ¿verdad?, en su vida era un fariseo y era perseguidor también de los cristianos. Y hacía malas obras. Sabemos que él, ¿verdad?, cuando tuvo el encuentro con Cristo, al tener su encuentro con Cristo, su vida se tornó completamente contrario, dio un giro completamente su vida. Y vimos cómo él hizo muchas cosas, predicó la palabra, evangelizó, habló sobre Cristo, cómo él estando en persecuciones y estando en problemas, en la cárcel, pasando por situaciones difíciles, él aún así hacía lo que el Señor le decía que tenía que hacer. Aunque fue perseguidor de los cristianos, aceptó a Jesús en su corazón y él predicó. Él demostró amor por los que se perdían, exhortó a las iglesias a las que el Señor les llevó a que les exhortara y les llevara su palabra, llevó las enseñanzas de Cristo y continuó predicando en medio de tribulaciones que nos enseñan las acciones de un hombre que tiene la identidad de Cristo. Cuando actuamos y vivimos de la manera que Jesús nos enseñó que debíamos vivir, tenemos entonces nosotros la identidad de Cristo. Y hasta aquí, ¿verdad?, les mostré cómo podemos obtener la identidad de Cristo, ¿verdad? Aceptando a Cristo en nuestro corazón. Él viene a morar a nuestro corazón, nuestra vida. Va ocurriendo un cambio en nuestra mente cuando nos conectamos con Él cada día más por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra. Vamos creciendo, nuestra mente se transforma a la mente de Cristo y nuestras acciones, por consecuencia, también van a cambiar. Y vamos a actuar y tener acciones como las que haría Cristo. Actuaremos como actuaría Cristo. Y de esta manera adquirimos la identidad de Cristo. Que vamos, en otras palabras, a parecernos cada vez más y más a Cristo. Esto es, en otras palabras, parecerse más y más a Cristo. Y cuando esto ocurre, hay un crecimiento espiritual. El crecimiento está en parecernos más a Cristo. Simplemente en parecernos más a Cristo. Y yo sé que parece simple explicarlo de esta manera, porque yo sé que tener la identidad de Cristo a veces no es fácil. Es difícil para nosotros como humanos, ¿verdad? Y la carne a veces nos hace, ¿verdad?, difícil. Las tentaciones, los problemas, las situaciones. Estando en nuestra carne es difícil a veces decir, voy a seguir completamente a Cristo, voy a parecerme a Cristo y voy a tener la identidad de Cristo. Pero no es imposible. No es imposible y es lo que el Señor quiere que hagamos. Que cada día nos parezcamos más a Él. En el verso 12 de Efesios, el capítulo que leímos, el capítulo 4 dice, el verso 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando dice perfeccionar, está hablando del propósito principal de la iglesia. El propósito principal de la iglesia es perfeccionar, que se refiere a completar y madurar.
Los santos para el ministerio, los que estamos aquí. Perfeccionar significa completar y madurar a los santos para el ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto es para nosotros. Perfeccionarnos. Y perfeccionar también habla de restaurar. Restaurar, que sea hecho aptos y que seamos hechos completos. Llevarnos del pecado a la obediencia. La palabra de Dios es el elemento clave para poder lograr esto, para poder sacar las vidas del pecado a la obediencia. Sacar los que estamos aquí desde el mundo de pecado para llegar a la obediencia de Cristo. El verso 13 dice, en el mismo capítulo 4 que leímos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el verso 13 dice, y esta es la meta de la obra del trabajo de Dios a través de los líderes y de los santos que están equipados en la iglesia. En otras palabras, esta es la meta de Dios con la iglesia. Es la meta de Dios con la iglesia. Que estén preparados o que estén preparando en la iglesia para que podamos ser ¿qué? A la medida, dice aquí, la primera meta de Dios es que a través de los ministerios que trabajan dentro de la iglesia, aquí en el versículo número 11, en el mismo verso 4, habla de los ministerios. Dice aquí en el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y la meta de Dios es que a través de estos ministerios y equipados en la iglesia, llegar a la unidad de la fe. Se refiere a la verdad revelada que constituye la enseñanza cristiana, que no es otra cosa que el evangelio de Cristo que nos fue revelado. La unidad y la armonía se logra entre los creyentes. Solo esto es posible si se edifica sobre un fundamento de la sana doctrina, que es la palabra, el evangelio de Cristo. ¿Qué es el completo conocimiento del Hijo de Dios? ¿A qué se refiere el completo conocimiento de Cristo? Que se logra por medio de solamente la oración, el estudio de la palabra, como les dije ahorita, y también a través de la obediencia. Y que las acciones que hacemos, nuestras acciones, sean las acciones que Jesús quiere que haga, lo que hagamos. La plenitud de Cristo. Dios quiere que cada uno de nosotros manifieste las cualidades de Cristo, las cualidades de Jesús en su vida. Que se manifestemos el corazón, la mente y las acciones de Cristo. Que manifestemos la identidad de Cristo en nuestras vidas todos los días. Cuando los ministerios que Dios estableció sobre la iglesia y los santos, los que están en la iglesia, lleven a los miembros o a otros hermanos de nuestra iglesia a la madurez de acuerdo a la medida de Jesús mismo, entonces estaremos cumpliendo con la meta que Dios tiene para nosotros como iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Y la meta que Dios tiene para nosotros es que llevemos a otros también a ese nivel de madurez, a ese nivel de crecimiento, hasta que sean parecidos, se parezcan a Cristo. Esa es nuestra función. Cuando Pablo dice en esta carta de los Efesios que lleguemos a la unidad de la fe, no se refiere a la unidad estructural, ni a la unidad de la organización, a la unidad de nosotros como verdad, como corporación o como organización, como asambleas de Dios. Cuando Pablo dice esto, se refiere no a la unidad del concilio, se refiere a no organizaciones humanas, se refiere a la unidad en el espíritu de la iglesia. La unidad en el espíritu, la unidad espiritual alrededor de una misma fe en Cristo. La unidad de nuestros pensamientos, la unidad, la coinonía y la unidad entre la iglesia. Cuando los ministerios de la iglesia trabajan correctamente,
y los santos están siendo equipados como deberían, la madurez en los cristianos va a aumentar y se llegará a mayor intimidad en la experiencia con Dios. Que ese es el fin. Que todos lleguemos a una experiencia de madurez, una experiencia de intimidad profunda con Dios. Mientras pasan los años, no debemos solamente crecer en años que llevamos en la iglesia o los años que llevamos sirviendo al Señor en la iglesia. Cuando crecemos, mientras pasan los años, debemos crecer en Él. Debemos crecer en la madurez en Él, en el conocimiento de Él, como individuos, como personas cristianas, pero también en general como iglesia. No es crecer, llevo 15 años en la iglesia, llevo 20 en la iglesia, pero quizás estás casi igual que cuando empezaste en principios, los primeros años. Sino que es crecimiento en tener la mente de Él. Crecimiento en que te pareces mucho más a Él que cuando empezaste a ir a la iglesia, hace muchos años atrás. Crecimiento en que los frutos que tú estás dando son mucho mayores y los podemos ver. Como individuos, como personas, pero también como iglesia, debemos crecer en nuestra identidad con Cristo. El verso 14 de este libro, capítulo 4, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error, dice el verso 14. Porque cuando somos creyentes inmaduros espiritualmente, el problema aquí está que no estamos fundamentados, no estamos bien cimentados en el conocimiento, en la fe en Cristo, en la sana doctrina de Cristo, en el conocimiento de Cristo, y estamos en riesgo de aceptar a veces doctrinas equivocadas, enseñanzas equivocadas de falsos maestros, interpretaciones falsas de la Escritura que traen los falsos maestros también y que son engañadores de la iglesia. Esto sucede cuando no tenemos la identidad de Cristo. Esto sucede cuando no estamos fundamentados, bien fundamentados, con nuestras raíces bien puestas en Cristo. Y cuando esto sucede, no tenemos discernimiento espiritual. No tenemos discernimiento y tenemos que aprender a tener el discernimiento que es el que nos advierte del peligro, que es el que nos advierte cuando sabemos que hay una doctrina, hay una enseñanza, hay algo que no está bien, hay algo que no me huele a Cristo, hay algo que no me parece y esa alarma que tú tienes, ese discernimiento, lo necesitamos, lo tenemos que tener. Y eso lo vamos a tener, lo adquirimos cuando estamos bien cimentados, cuando estamos agarrados, cuando tenemos la mente de Cristo, cuando estamos en las acciones de Cristo, cuando estamos en la identidad de Cristo. El verso 15 dice así el verso 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Se habla de la verdad en amor. Cuando somos creyentes maduros, hablamos la verdad, el conocimiento de Cristo, que cuando hemos sido perfeccionados en el conocimiento de la verdad, lo hablamos con amor. Cuando hablamos con amor la verdad de Cristo, esto es una evidencia de que hemos madurado y que tenemos la identidad de Cristo. Debemos rendirnos por completo a Él y obedecerle, reflejar en todo momento y lograr en lugar de nuestra semejanza a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Que creemos en Jesús, que es la dirección en que maduramos, no maduramos o crecemos independientemente de Jesús. Nosotros tenemos que madurar, crecer en Él, no independientes de Él. Solo en Él y solo con Él podemos lograr madurar y crecer. La evidencia mayor de que hemos crecido y madurado como iglesia y como cristianos es que estamos haciendo nuestro trabajo como líderes, nuestro trabajo como santos, los santos de aquí de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Cuando estamos haciendo nuestro trabajo, un trabajo efectivo,
estamos dando evidencia de que hemos madurado en Cristo, que tenemos la identidad de Cristo. Cuando el cuerpo está bien unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan y le dan al cuerpo lo que necesita. Y dice aquí, en el verso 16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias, Señor. Dice que cuando estamos bien unidos entre sí por todas las coyunturas, se ayudan y le dan al cuerpo lo que ese cuerpo necesita. Lo que cada parte le da al cuerpo, esas coyunturas que están unidas, le dan al cuerpo lo que necesita. Cuando cada cual hace su trabajo, le da lo que necesita. Es esfuerzo coordinado. Esto causa crecimiento del cuerpo. Y no solo en tamaño, sino que crece en fuerza. Pero especialmente crecimiento en amor. Algunos ven la iglesia como una pirámide, ¿verdad? Que a veces es una pirámide y quien está arriba de la pirámide es el pastor y los demás están abajo. Otros ven la iglesia como una guagua, como un bus, un autobús, que el que va guiando el autobús es el pastor y todos los miembros pasivos atrás están sentados esperando que el pastor los guíe a su destino, a donde tienen que llegar, ¿verdad? Pero no es así. Dios quiere que veamos la iglesia como un cuerpo donde cada parte hace su parte, donde cada parte hace la parte que le toca, donde cada cristiano hace su parte, donde cada ministerio hace su parte para que pueda crecer la iglesia. No solo crecer como individuos nosotros individualmente, sino que podamos también crecer como iglesia en tamaño y, como dijimos anteriormente, también en fuerza. Una iglesia que crece en tamaño, pero que crece en fuerza, que está fortalecida, y una iglesia que crece en amor. Esta es la relación proporcional directa de la que yo les hablé al principio. No sé si Miriam me puede poner otra vez el título del mensaje. De eso se trata. Esta es la relación proporcional directa. Crecimiento espiritual como cristiano, mi crecimiento espiritual, el mío, o como iglesia, va a ocurrir cuando mi identidad en Cristo aumente.